Bueno, como la realidad nos agobia tanto, vamos a sacar un poco la cabeza de acá, de Israel, vamos a irnos de paseo a Europa. Allí nos encuentra nuestro querido amigo Guillermo Atlas. ¿Cómo le va? De la ciudad de Bien, Frankfurt. sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. La verdad que quería descansar un poco. Yo sé que usted es un páramo, me va a traer tranquilidad seguramente. Bueno, un páramo sería si estuviese aislado, pero no solo, pero a veces uno necesita estar un poquito aislado frente a tantas noticias, sobre todo, ¿no? Ese Así es el es, así es. problema. En realidad yo, hablando de páramo y tranquilidad, yo hubiese querido a lo mejor hablar de otras cosas un poco más analítico, menos coyuntural, pero dado que acá la cosa está muy movida en Alemania, en Centro Europa en general, pero en Alemania ahora en plena campaña electoral, ya siempre les repito lo mismo, que ahora el 23 de febrero, justamente hoy en Claro, 3 semanas hay elecciones en Alemania, ya falta poquito. ocurrieron un par, falta muy poco y ocurrieron un par de cositas esta semana, cositas entre comillas, me gustaría referirme a Ok, la cuestión. las escuchamos. Eh, Ustedes saben que les vengo contando que en Alemania existe una especie, en castellano se llama cordón sanitario, en alemán lo llaman pared cortafuegos, es decir, Ujú. que los partidos democráticos han decidido no tener ningún tipo de contacto ni operación con el partido AfD, que es el partido de la ultraderecha, por sus características racistas, antisemitas, antidemocráticas y que son observadas por los servicios de inteligencia interno alemanes Ujú. por por el peligro que representa para el sistema democrático de este país. Que recordemos que es el Eh, partido que el Se llama vice... AfD, Alternativa para Alemania, que dirige Sí, pero Alice Weidel. es el que Elon Musk le hizo un reportaje. Exactamente, Ok. es el partido cuya dirigente, su presidente o copresidente y candidata, dicen ellos Ujú, candidata, es en términos, digamos, parlamentarios una estupidez, pero bueno, le llaman candidata a la Cancillería alemana y tuvo ujú. un diálogo por X con Elon Musk, y Elon Musk aparte ha recomendado votar ese partido, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué pasó esta semana? El presidente y candidato de la democracia cristiana, que es un partido conservador democrático junto con la Unión Social Cristiana de Baviera, habían afirmado en noviembre que ellos jamás iban a, no solamente que no iban a tener una coalición con la ultraderecha, con la alternativa, sino que tampoco iban a proponer una ley, un proyecto de ley en el Parlamento que necesitara de los votos de ese partido de la ultraderecha para poder Ok. conseguir su aprobación. Este aquí que ustedes saben, el problema migratorio en Europa es un tema en esto, candente y cada vez más candente. Sobre todo acá hace un par de semanas un afgano que enloqueció, atacó un grupo de chicos de jardín de infantes en Aschaffenburg, que es acá al sur de Frankfurt, a unos 100 kilómetros de acá, y mató a un chiquito de 2 años y a un Mm, señor que salió para proteger a los chicos también fue asesinado por este loco, un hombre que se sabía que tenía problemas psíquicos y que no se sabe por qué, ya se lo tendría que haber echado y no se lo echó y estaba aquí. Se sabe también que muchos refugiados tienen problemas psíquicos a partir de las experiencias traumáticas por las cuales han atravesado. Entonces, la urgencia de dar una respuesta frente a la indignación llevó a la democracia cristiana a proponer una ley que agudicen o digamos que introduzca reformas en la ley de refugiados, en la ley migratoria, con una serie de medidas. Los partidos del gobierno, la socialdemocracia y los verdes dijeron que en esa forma no lo iban a aprobar y sobre todo en medio de una campaña electoral porque esto tenía connotaciones electoralistas, populistas para ganar más
votos. El presidente de la democracia cristiana, rompiendo su promesa, el miércoles pasado presentó la ley y consiguió en la primera lectura de esa ley, consiguió la aprobación con los votos de la ultraderecha. Eso generó un escándalo enorme en Alemania y en el Parlamento. Yo lo seguí, la verdad que casi nunca me tomo horas para seguir un debate parlamentario, pero esta vez me pareció muy interesante, sobre todo la argumentación del señor Merz, Friedrich Merz, que es el presidente de la democracia cristiana, y el señor Scholz, el presidente de la socialdemocracia y canciller alemán, y los líos y los griteríos, y cuando se vota y se aprueba con los votos de la ultraderecha, ver las caras de los diputados de la ultraderecha alegrándose y gritando, fue un espectáculo bastante deprimente. Ese día, ¿qué sucedió? Michel Friedman, un hombre periodista, abogado, un hombre presentador de la televisión, miembro de la comunidad judía, hijo de sobrevivientes de la Shoah, un hombre cuyos padres fueron salvados por Schindler, los padres estuvieron en la lista de Schindler. Ese señor, que fue miembro de la democracia cristiana 42 años, presentó su renuncia al partido y dijo que no podía seguir siendo miembro de un partido que impone una ley con votos de una organización que es profundamente antisemita, racista y discriminatoria. También miembros de la Iglesia Evangélica renunciaron. Un sobreviviente de la Shoah, un sobreviviente de Auschwitz, devolvió su condecoración que le había otorgado el gobierno alemán en protesta por esa medida. O sea que realmente fue como una especie terremoto. de terremoto, exactamente esa es la palabra, un sismo político. Eso fue el miércoles. El viernes se volvió a reunir el Parlamento porque entonces en segunda lectura se tenía que aprobar la ley en forma vinculante, sería formal y vinculante. ¿Qué pasó? La vida nos da sorpresas. Angela Merkel el jueves criticó enormemente la actitud de su partido, digamos, cuya presidencia ella ejerció durante muchos años, lo cual generó que algunos diputados de la democracia cristiana y del Partido Liberal votaran en contra de la ley y la ley no se aprobó. La ley el viernes no se aprobó y bueno, y ahora ¿En ese caso queda desechada o tiene por ahora queda desechada y el señor Merz, el presidente, que se supone que va a salir electo y dice que una de las primeras medidas va a ser retomar esa ley cuando él sea elegido canciller alemán después de las elecciones. El problema es que, ¿qué pasa en Alemania en estos momentos? En estas épocas parece que los autoritarios están dictando un poco la agenda política, porque sabemos que un horror como el de Aschaffenburg de la otra semana va a volver a ocurrir, porque eso ocurre, eso no es que se pueda evitar. Con ley de restricción o sin ley de restricción, eso va a volver a ocurrir, porque crímenes y barbaridades de ese tipo ocurren. El problema es el uso que se le hace y que hay un problema migratorio, hay un problema migratorio, no vamos a soslayarlo, sí, porque no se puede existe. ocultar. Pero no es la varita mágica para rescatar, para salvar este problema, ¿no? El problema, decían algunos, que es muy tentador para un partido democrático aliarse con las fuerzas autoritarias, porque parece ser que es la única forma que tienen para llegar a los puestos de poder. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países de Europa. Esto está sucediendo en Austria, que pronto va a ser elegido un señor como canciller, no solamente como aliado de un gobierno, como canciller. En Austria va a subir un partido de la ultraderecha, un partido claramente
neonazi, cuyo presidente, que ya no lo es más, fue miembro de la SS, por ejemplo, no el actual, pero el Ujú. presidente anterior. Ah, Eso realmente es... el tema de la inmigración es un tema que es el tema principal. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos con la cacería de brujas contra los inmigrantes latinoamericanos. así es. No Ese es el solamente, problema. no solamente, no solamente. No solamente en Estados Unidos, también Meloni manda a los inmigrantes a Albania. Por Ujú. suerte hay una justicia independiente y se lo veta, tienen que volver a traerlos de Albania de vuelta para Italia. El otro día sucedió eso. Eh, Parece ser como que vuelve el fantasma anterior de nosotros los alemanes contra ellos los extranjeros. Hace poco salió un libro de un autor italiano judío, que también lo comentaban mucho también en Buenos Aires, que se llama Síndrome 1933. Ujú. Eh, Sí, escuché hablar. el autor es italiano, que se llama Sigmund, ¿cómo es que se llama este hombre? Ahora no recuerdo exactamente el apellido, pero muy interesante, donde trae a colación cómo algunos mecanismos, no jamás podemos llegar a comparar los años o la actualidad con los años 30, Bueno, pero como que hay algunos síntomas que se repiten. Me acordaba, gracias a algunas cosas, que había una canción en los años 30, antes del ascenso de Hitler, que escribió un cabaretista judío, un cabaretista judío muy interesante, que acá tengo el texto, pero no lo voy a leer todo, pero me interesaría repetir algún párrafo. algún párrafo que dice que el compositor judío alemán Friedrich Holländer, que fue asesinado en Auschwitz, escribió en el año 31 para una revista musical que se llamaba Spuk in der Villa Stern, el fantasma de la Villa Stern, y que se llama Los judíos tienen la culpa de todo. Entonces dice, si llueve, si graniza, si nieva o si truena, si anochece, si hace frío, si se congela o si se suda, se hace buen tiempo y está nublado, si llueve, si chispea, si toses o estornudas, los judíos tienen la culpa de todo. Y ahora parece ser, ¿no? De todo tienen la culpa los judíos. ¿Que por qué tienen la culpa? Chicos, si no entiendes nada, la culpa es tuya y mía también. Los judíos tienen la culpa. Eso es que escribió en los años 30, el año 31. Y resulta Realmente que ahora qué tristeza que tenga total actualidad, ¿no? es terrible. Me parece tremendo que ahora toda la culpa lo tienen los extranjeros. Que hay extranjeros terribles, hay extranjeros terribles. Que hay alemanes terribles, hay alemanes terribles. Bueno, No es un pero con problema de los hechos que extranjero o no estamos extranjero. viendo, no solo lo que está pasando en Alemania, sino con lo que vemos en otros lugares del mundo, como Australia, por ejemplo, que se ha Aumento del desencadenado, antisemitismo, claro, se ha desencadenado una terrible, ola de terrible. antisemitismo terrible y en cualquier momento, en cualquier otro país, Sí, va a no, salir y a en la luz. países Marcos, en países que nosotros jamás hubiésemos pensado, en Nueva Zelanda, no solamente en Australia, en Noruega, un Claro. país que uno lo tiene como un país súper democrático, en Suecia, en Holanda, es terrible, el aumento del antisemitismo y del racismo es bestial. Y por eso yo siempre les repito la misma frase que dijo el presidente de la comunidad judía de Alemania: todo ataque contra las minorías es un ataque también contra los judíos. Y no nos vamos a dejar usar para discriminar a otras minorías. Ese es el tema, digamos, me parece central y por eso estamos muy preocupados. Vamos a ver, eso es lo interesante, vamos a ver qué impacto va a tener este debate que les acabo de describir en las encuestas en los próximos días. Yo Justo temo le que iba a preguntar, le iba a preguntar eso, justamente, ¿qué opina la calle del uso que hizo el Partido Demócrata la Cristiano democracia cristiana está muy de, dividido, está muy el uso polarizado. de este caso de este inmigrante afgano? Porque es claramente un uso Sí, político, es un uso electoralista, político. claro, claro. Claro, claro. Y bueno, pero acá la gente opina de acuerdo a la división política que existe en Mm, Alemania. ok. Los que están, digamos, en el campo de la socialdemocracia y de los verdes y liberales,
salen a la calle, ayer hubo manifestaciones, miles de personas ayer salieron a la calle acá. Hoy hay manifestaciones en toda Alemania, pero Ajá. también la mayoría silenciosa está absolutamente de acuerdo, no tiene ningún problema. Y estoy seguro que la principal beneficiada de todo este debate va a ser la ultraderecha, porque el conservadorismo democrático, como el Partido Demócrata Cristiano, es un partido democrático, un partido, digamos, con Sí, una tradición liberal, impresionante, europeísta, etcétera, etcétera. Es una pena porque a diferencia de lo que ellos creen, eso los debilita, porque cuando alguien tiene broncas antimigratorias, claro. vota a la versión original, no vota a la copia, Claro, vota, se empieza a ¿eh? radicalizar el pensamiento. La Y pregunta es, sí, la y pregunta vota es la si la marca, gente, vota la ropa de marca. los medios, claro, claro, bueno, pero el que no puede, el popular, el que no puede comprar el vaquero original, llamarlo, qué viejazo el Exacto, vaquero. sí. Bueno, el jean original, va y Sí. compra, no sé, en otro lado. No digo la salada porque la cerraron, pero compra de segunda, que tenga la marca, le alcanza. Seguro, seguro, Pero la seguro. pregunta es Pero otra, en política no es así. los medios, no, digamos, no subieron este tema como un debate, no subieron, Tema eh, central, es el tema central de toda la prensa alemana desde hace muchos días. pero la Yo diría que crítica, es digo, casi de el único. esto, que están Está también abiertamente, dividido, está absolutamente dividido. ajá, La prensa, digamos, el diario que yo leo, que es un diario conservador, bien ujú, conservador, tiene distintos columnistas. La mayoría de los columnistas creen que la decisión de la democracia cristiana y del señor Friedrich Merz es correcta. Si vos agarrás un diario, por ejemplo, en vez del Frankfurter Allgemeine, agarrás el Süddeutsche Zeitung de Múnich, que es un diario más liberal, está absolutamente en contra. Es decir, depende. El Spiegel está absolutamente en contra. ujú, Die Welt, que es de la cadena Springer, que es, digamos, el diario que le publicó, digamos, la columna a Elon Musk, está ujú, absolutamente a a favor. favor, claro. O sea que está, digamos, está polarizada. La prensa Claro. es pluralista en Alemania y por lo tanto no es lo mismo Israel Ayom que Haaretz, es lo mismo acá. Sí, sí, lo mismo que en todos lados. Bueno, Die Zeitung dijo algo. No, No, lamentablemente no existe más. pero suena lo más suena parecido. Bueno. Ojalá, me encantaría. Estimado Atlas, la verdad que nos deja con un panorama ciertamente preocupante. Esperemos que la próxima semana podamos tener noticias más No, gratificantes. sí, o algo más, digamos, más neutral, más analítico quizá, Ahí está. y no tan, digamos, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Que Bueno, tenga usted bueno, muy buena igualmente, semana muchas gracias por y todo, chao. nos Y estamos viendo la semana que viene. nos estamos viendo, ¿eh? Hasta Un abrazo, pronto. Guillermo. Chao, 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 chao. 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 Radio Naría. Más allá de las fronteras. Vos